Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo crear un formulario de contacto. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que voy a hacer es mostrarle este sitio, es un sitio de demo, ejemplo que tengo, donde van a ver que hay un montón de contenido, pero no existe ningún formulario de contacto. Tampoco lo van a ver en la parte del menú, donde no tenemos ningún acceso a ese formulario. Vamos a generar entonces estos dos métodos, un formulario en la página o la posibilidad de crearlo mediante el menú. Nos cambiamos a la parte de administración, cada uno pondrá su usuario y su contraseña. Y una vez que estén adentro, nos va a tocar ir a la parte de plugins. Cuando estemos en la parte de plugins, vayan a añadir uno nuevo y vamos a tener que localizar uno que se llama WP Forms. Tipean este término y una vez que filtre, nos vamos a encontrar con este plugin que es el que vamos a utilizar. Como ven, tiene 5 estrellas, es muy bueno, muy flexible y lo que vamos a hacer es instalar este componente. Aprovecho estos segunditos que me da la instalación para comentarles que vamos a usar la versión gratuita. Existe una de pago, pero la versión gratuita la verdad que cubre muy bien las expectativas. Ya instalado, pulso en activar y esto demora solo unos segundos para mostrarnos lo que va a ser la página de bienvenida, que es esta que está aquí, en donde tenemos acceso a un video, acceso a la guía completa. Como vamos a ver, ya podríamos crear desde aquí el primer formulario, pero vamos a avanzar. Tenemos aquí otras características o extensiones que tiene este plugin WP Forms y como les había contado existe una versión de pago, pero no es la que vamos a utilizar ahora. Entonces vuelvo hacia arriba y les voy a mostrar también el menú que se genera, que si hacemos clic, fíjense, nos va a dar acceso a un montón de opciones. En particular, si entramos a todos los formularios, van a ver aquí el listado de formularios. Yo no tengo ninguno, obviamente, porque lo acabo de instalar, pero tenemos el acceso a crear uno nuevo y es lo que vamos a hacer. Pulsan en crear uno nuevo y una vez que se cargue la pantalla, vamos a iniciar con el nombre. Le voy a denominar Cispa Contacto Demo. Una vez que hicieron el nombre, fíjense, tengo posibilidades de crear distintas plantillas. Una plantilla en blanco, con lo cual el formulario lo voy a hacer desde cero y como ustedes quieran. Podemos tener un formulario de contacto simple, un inscripción o registro a un boletín de noticias y un formulario de sugerencias. Yo voy a ir, como habíamos dicho al inicio del video, a crear un formulario de contacto. Hacemos clic y esperamos a que se abra la pantalla. Aquí van a poder ver el formulario ya creado con datos básicos como el nombre, el apellido, el correo electrónico y el mensaje que nos quieran enviar. Tengan en cuenta que cada uno de estos campos lo puedo seleccionar y ver la descripción. Entonces yo podría cambiar que la etiqueta en lugar de ser nombre sea el texto que ustedes quieran, el tipo de formato, si quieren nombre y apellido, una descripción y también importante si es obligatorio o no. Además tienen otras opciones avanzadas como el tamaño del campo y otras alternativas que así, para que no se extienda el video, recomiendo que las vean ustedes en particular. Entonces decíamos que puedo ir avanzando campo por campo y editándolos y también tengan presente que si yo voy a añadir un nuevo campo van a tener un conjunto de nuevas opciones para poder incorporar. Voy a dar un ejemplo, una lista desplegable. Si yo cliqueo en la lista desplegable se me va a incorporar aquí y acá tengo la opción de cliquear en esta zona y editar cuáles son los componentes de esta lista desplegable. Entonces, como pueden ver, crear el formulario es extremadamente simple porque lo podrían dejar ya como está y con formulario de contacto sirve. Si quieren más información pueden incorporarla con distintos campos a medida. Pueden copiar campos si ya los tienen formateados para que sea mucho más simple la generación y si no pueden borrarlos. En mi caso lo voy a borrar, acá me pide la confirmación. ¿Te gustaría hacer tu propio videojuego sin conocimientos de programación y de manera muy fácil? ¿Que tus enemigos te disparen y vos dispararle a ellos? ¿Importar tus propios personajes al escenario y también importar perros o hacer simulación de ropa? ¿Crear escenarios con agua y que tu personaje pueda nadar dentro de la misma? ¿Crear fuego? ¿Crear ciclos de día y noche y mucho más? Visita mi canal Chamullos Tutoriales en YouTube o mi página web www.chamullostutoriales.com. Y voy a dejar el formulario que venía de inicio. Una vez que hicimos esto, vamos a ir a la parte de ajustes y vamos a continuar viendo que en la parte de general puedo nuevamente cambiar el nombre del formulario, darle una descripción. Tenemos un campo CSS. En este caso
Para quienes conozcan con CSS lo que van a poder hacer es crear códigos para cambiar la estética de ese formulario, hacerlo más lindo con determinadas características. También puedo cambiar lo que sería el texto del botón enviar. Puedo poner continuar, aceptar o lo que quieran. El texto que se va a mostrar mientras se esté enviando el correo electrónico. Y un CSS de formato simplemente para el botón, que este botón tenga distintas características. Añadir un señuelo contra spam y otras opciones como enviar el formulario por Ajax. Si continuamos, podemos ir a la parte de avisos. En avisos lo puedo activar o desactivar y acá lo que va a estar haciendo es enviar un correo electrónico basado en estos campos. Me va a decir cuál es la dirección de email a la cual estamos utilizando para enviar. Vamos a decirle además cuál es el asunto, el remitente, el contacto, digamos, el correo electrónico del remitente en particular. Vamos a tener a quién le van a responder. Acá uso el nombre de un campo en particular, si uno de los campos que acaban de completar. Y además de eso, voy a mostrar un mensaje. Y el mensaje lo que va a hacer es mostrar todos los datos que completamos en el formulario. Con esto entonces tengo un formato para hacer el formulario. Podemos avanzar entonces y si vamos a la parte de confirmaciones, acá lo que tenemos es el tipo de mensaje de confirmación. Esto es para la pantalla, yo muestro un mensaje y acá puedo decir qué es lo que quiero mostrar. Gracias por contactarnos, nos podemos en contacto, podemos sumar aquí para que vean que esto cambia unos signos de pregunta. Esto lo pueden modificar libremente y poner algún mensaje más extenso, o lo que quieran. Una vez que hicimos esto, reitero, pueden tener también la posibilidad de ver más documentación en la página web del plugin. Yo, para no extenderme, ahora voy a guardar y una vez que tengamos guardado ya el formulario, vamos a hacer el siguiente paso, que es ver este botón. Este botón es importante porque aquí nos estaban dando el código que debemos utilizar para incorporar nuestro formulario a la página web. Así que vamos a hacer botón derecho y copiar o copiar el vínculo desde aquí y tenemos este código que es el que utilizamos para detectar cuál es el formulario. Voy a dar en cerrar y en este caso en particular voy a cerrar también ya el plugin WP Forms. Si ustedes vuelven entonces ahora al administrador de WordPress, van a ver que está el formulario creado, lo pueden editar, lo pueden hacer una vista previa, duplicarlo si ya tengo una base, o lo pueden eliminar. Y tengan presente que acá también tienen esta versión corta del formulario, que si quisieran directamente la pueden copiar desde aquí para poder insertarlo. Vamos entonces al siguiente paso, que va a ser incorporar este formulario tanto en la página principal y vamos a ver cómo hacerlo mediante un menú para quien lo prefiera de ese modo. Vamos a apariencia, vamos a personalizar. Aquí la primera aclaración es el tema que estoy utilizando yo se llama Serif Lite. Pueden utilizar cualquier, obviamente, tema. Tengan presente que, como le habíamos dicho anteriormente, no aparece formulario de contacto. En este tema aparece aquí sobre el final, por eso bajé. Pero cada uno va a tener que buscar la opción si tiene en su tema disponible para crear un formulario de contacto. En mi caso es en las secciones de la página de inicio. Tengo un montón de alternativas y la última es contáctenos. Voy a clicar aquí. Y como verán, yo lo tenía oculto. Yo no mostraba el formulario de contacto. Entonces lo primero es activarlo. Una vez que lo activé, acá, como verán, ya tengo el texto de contacto, que lo puedo editar desde acá, obviamente. Un subtítulo, que lo puedo editar desde aquí, claramente. Acá nos deja jugar también con el correo electrónico que va a utilizar ese contacto y el nombre del botón. Si queremos, podemos mostrar o ocultar un reCAPTCHA. ¿Cuál es el campo más importante o el que estamos validando nosotros? Es este, que es el shortcode del formulario. Fíjense lo que va a suceder. Yo voy a pegar el código que habíamos tomado y listo. Ya lo tienen. Fíjense lo fácil que fue. Creamos el formulario, pegamos el código y acá está disponible. Si yo ahora publico y me voy hacia la página web, voy a pulsar refrescar para tomar los cambios. Y una vez que quede la página nuevamente levantada, si yo voy hacia abajo, ahora sí va a estar mi formulario de contacto. Aquí obviamente van a completar con datos, yo voy a poner datos ficticios. El correo electrónico tiene hasta un validador, con lo cual para hacer una prueba con algo ficticio, igual al menos tiene que tener un formato razonable de un correo electrónico. Y aquí vamos a poner simplemente hola a todos. Una vez que hicieron eso, si yo pulso en enviar,
se va a enviar este formulario y va a aparecer el mensaje que habíamos puesto, recuerdan, con los 3 signos sobre el final, de confirmación. Con esto ya están enviando un formulario, les va a llegar un correo electrónico a su casilla y ustedes van a poder responderle a las personas que lo envíen. Pero vamos a seguir un poco más con este tutorial porque puede suceder que algún tema no tenga la opción de contacto en la página principal, igual lo van a poder pegar de otros medios, pero por lo pronto yo ahora voy a mostrar cómo hacerlo por medio de un menú. Vuelvo a la parte de administración, voy a salir de la parte de apariencia y en este caso me voy a concentrar en crear una nueva página. Vamos a ir a páginas, voy a añadir una nueva página. Y una vez que tengan esto, acá vamos a poner contacto. Esto lo voy a sacar. Y voy a elegir dentro de lo que es Gutenberg, lo que se denomina shortcode. Lo vamos a poner ahí. Vamos a nuevamente pegar el código del formulario que habíamos realizado. Voy a poner publicar y publicar nuevamente. Fíjense que fue rapidísimo. Solo puse el título, solo puse esto. Si uno ve la página, que ahora la vamos a ver, van a ver que tienen la palabra contacto y el formulario debajo. Obviamente cada uno puede pegar imágenes o lo que desee. ¿Cómo hacemos para que esto aparezca en nuestro menú? Vamos a apariencia, vamos a la parte de menús. Y lo que vamos a hacer es, dentro de todo este menú, nosotros lo que acabamos de hacer de crear es una página. Y acá ya tengo las páginas, así que voy a cliquear en contacto. Voy a poner añadir al menú. Una vez que la añadimos, fíjense, acá va a estar, yo le voy a poner arriba de la cerca de y voy a poner guardar menú. Una vez que hicimos esto, vuelvo a mi sitio, voy a tocar refrescar, esperamos a que se actualice y fíjense, ya aquí arriba tengo la opción de contacto. Si yo hago clic, vamos a acceder directamente a la página con el título contacto y todo el menú, y como dijimos recién, yo puedo insertar texto de ejemplo, tocar enviar y el formulario se va a enviar. Eso sería todo, espero que haya sido de utilidad. Les recomiendo que lo hagan, que lo implementen en su sitio. ¿Sí? El contacto es una parte fundamental para mantener la relación con sus visitantes. Si les fue de utilidad, por favor les pido, son solo unos segundos, suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita, dejen un comentario y dejen su like. Los dejo sobre el final con el enlace al próximo video de esta cadena de WordPress y el tutorial anterior. Les agradezco muchísimo. Chao.